Hola, mi nombre es María y estoy aquí para presentarles mi proyecto, que es la educación a distancia, ventaja o desventaja en la enseñanza del nivel superior en la licenciatura en turismo. Y bueno, también para concluir ya esta etapa de la maestría, entonces vamos a comenzar. Mi principal eh, pues motivo fue realmente, bueno, recordemos que yo soy parte de la administración, pertenezco a control escolar y me he dado cuenta cómo ha sido el desarrollo de la licenciatura en turismo y gastronomía con un plan que tenía algunas unidades de aprendizaje a distancia, pero antes de que llegáramos a tener, antes de la pandemia éramos, pues de cierta forma, ¿y qué pasó después de la pandemia? Es lo que estamos tratando de resolver para poder seguir atrapando a los alumnos y que se queden dentro de esta hermosa licenciatura que es turismo. Mi objetivo general fue analizar las ventajas y desventajas de la educación a distancia en la educación superior. Mis objetivos ya específicos fueron utilizar instrumentos de estudio estadístico para determinar el número de personas con acceso a herramientas digitales, identificar el número de personas con estudios superiores a distancia y determinar las ventajas y desventajas de la educación a distancia en nivel superior de la licenciatura en turismo y gastronomía de pertenecientes a la UAMEX. Mi justificación es conocer el avance que se ha tenido dentro de la educación superior a distancia con el uso de las TIC dentro de la licenciatura en turismo. Recordemos que la licenciatura en gastronomía es más práctica, es más que, son más cocina, un poquito más, pues sí, prácticas, como lo dice, y realmente esa licenciatura tiene a lo mucho una o dos unidades que se han dado a distancia. Digo, durante la pandemia fue diferente el desarrollo, pero no hubo tanto contraste como lo está teniendo turismo. Y bueno, mi marco contextual es la educación a distancia en México tuvo un gran impacto en los años 90, ya que se comenzó a implementar el uso de plataformas. En la Universidad Autónoma del Estado de México es una herramienta que se implementa para cursar unidades de aprendizaje, dando apertura a que aspirantes de otros estados puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. De esta forma, durante la pandemia de COVID tuvimos un gran incremento de solicitudes a la licenciatura en turismo y la licenciatura en gastronomía. Pero ¿qué pasó después? O sea, una vez que nos vimos presenciales, empezamos a ver cómo empezaban a bajar números, empezamos a darnos cuenta que pues había un factor que estaba ahí rompiendo estos números y que nos está causando pues a lo mejor conflicto porque o quieren todo muy presencial o quieren todo muy a distancia. ¿Por qué? Porque pues también en este inter tengo alumnos que deben haber egresado en el periodo 2020 y que todavía están vigentes porque se dieron de baja temporal para una vez que terminara la pandemia, ellos pudieran hacer una unidad de aprendizaje en otro lugar. Y también a la par tengo alumnos de nuevo ingreso que están siendo rezagados porque entraron a la pandemia, no les gustó cómo se empezó a desarrollar y dijeron, ok, me doy de baja temporal y regreso. Entonces, en este año en específico, tanto lo que va del 24 como del 23, estos dos últimos años, han sido de recibir ese tipo de alumnos con este tipo de situación en particular, ¿no? Nuestro marco teórico en esta investigación nos ha permitido poder identificar las ventajas y desventajas que tiene la educación a distancia durante y después de la pandemia, la influencia que ha tenido la brecha digital y cómo se quiso combatir para que todos pudieran tener acceso a la educación y que a la par la conectividad aumentó en zonas que se consideraban como rurales y en zonas urbanas como se desarrolló problemas técnicos. Esto es una realidad. La brecha digital ha sido un problema muy fuerte en el tema de la educación. Ya no hablemos si es a nivel básica, media o superior. Es un problema que se tuvo durante la pandemia. ¿Cuántos de nosotros no vimos videos de profesores
acercándose a zonas rurales donde no hay este avance, donde no se tiene la infraestructura para lograr este tipo de conectividad y se la jugaban asistiendo por casa, por alumno o en una casa que vivían 4 niños y un solo teléfono, ¿no? Que también es muy importante porque muchos papás o mucha gente no tiene las posibilidades de tener computadora para todos. ¿Cómo incrementó el colapso, ¿no? De los servicios de Internet? Estaban colapsando porque no estaba acostumbrado en una casa, por ejemplo, que tiene a lo mejor un grado de velocidad bueno, que solamente lo ocupan para plataformas, para ver películas, para estar en red, hablar, lo básico, en teoría, y cómo de repente se desbordó todo, y entonces en esa casa que a lo mejor el internet solo se ocupaba en las noches, de repente tenía que ser todo el día y entonces ya no alcanzaban los megas. Entonces todo esto es un pequeño complemento de esta investigación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aunque es la base para poder visualizar a mis alumnos o a los alumnos que estudian turismo o los próximos aspirantes a estudiar turismo, ¿qué está pasando? Porque tengo que ser realista. En el plan en el que nos encontramos o en el que comencé mi investigación, era un plan que ya no era tan funcional, hablando Mm, pues sí, teóricamente y prácticamente, ¿por qué? Por todos estos avances que pasaron durante la pandemia. Entonces, se viene una reestructuración, y entonces estamos partiendo otra vez de cero, porque es una nueva generación que estamos atrapando para implementando las TIC, implementando una nueva situación, pero que todavía no sabemos el resultado, porque apenas se implementó. Entonces, este pequeño cambio viene a ser algo que aquí ya era básico, perdón, que algo que ya había yo observado, que necesitamos reestructurar, devolver cosas que eran como optativas, volverlas obligatorias y algunas obligatorias que tendrían que ser optativas, ¿no? Entonces, este cambio también viene a mover un poquito mi investigación y es pues, una determinante, ¿no? Así que vamos a proseguir. Bueno, pues el tipo de investigación que yo realicé o que ocupé durante este proyecto fue la de utilización de fuentes de datos secundarios, que va de la mano con el método de investigación que es un análisis por contenido, apoyándonos de instrumentos de fuentes de datos secundarios. ¿Qué fue lo que consulté? Bueno, antes que nada, mi base de datos del sistema, bueno, nosotros lo conocemos como SIGDE, Sistema de Desempeño de Control Escolar. Me fui a fuentes del INEGI, en todas las encuestas, todo lo que han publicado. Leí acerca un poco de los términos de educación a distancia. El plan de estudios fue algo básico para comprender, más que comprender, terminar de darle ese sazón a esta investigación y, bueno, tener los antecedentes de cómo surge la licenciatura en turismo, cómo va de la mano de gastronomía, porque aunque somos diferentes licenciaturas, pertenecemos a un mismo organismo académico. Y dentro de estos datos que estuve observando, pues sí vi cómo se mueven mucho. Y digo, no es novedad para mí que se muevan, insisto, yo estoy en el departamento de control escolar y me doy cuenta de muchas cosas. Entonces, vamos a ir desglosando poco a poco para que puedan comprender a qué conclusión llegué. Pero lo más impresionante de todo es que Em, siento yo que aún me hace falta y me va a hacer falta, y esta investigación va a tener que concluir cuando salga la primera generación de esta reestructuración de plan de estudios. Pues bueno, como les comentaba, yo me apoyé mucho de las páginas del INEGI. Aquí nos podemos percatar de un dato que es básico. Aquí, por ejemplo, vemos que la proporción de hogares con computadora era en el 2020 de un 44.2, de personas que utilizaban o que tenían internet en casa, era más de la mitad de la población. Y en el tema de uso de las TICs con computadoras, pues los hombres bueno, aquí viene desglosado por hombres y por mujeres, pero bueno, también algo muy importante
aquí ¿para qué ocupan el Internet? Para entretenimiento era un 88.8, pues sacar información, 91%, pero no creamos que información para estudiar, ¿verdad? Claro está, sino era para información de a dónde está cierto lugar, dónde podemos encontrar esto, compras, etcétera. Y, por ejemplo, dice, para apoyar la educación tenía un 85.6. Entonces, a la par, yo me fui a la encuesta del 2022 que hace un comparativo con un año antes de la que yo empecé a ocupar o consulté con el 2019. Y a mí lo que me llamó la atención aquí es que aquí habla que la mayoría de, pues, de los usos o de lo que se clasificó para usar, todos o subieron a comparación del 2019 y el que no se movió para nada fue el apoyar la capacitación o educación. Ese no bajó de 83.5. Eh, Se quedó en un porcentaje del 83, entonces realmente es aquí donde empieza el cuestionamiento de, ¿es una ventaja o una desventaja que estén estudiando a distancia, no? Y luego, la misma comparativa entre el 2020 con el 2022, pero en el 2022 que a la par hace su comparación con el 2019, aquí es donde vemos que en el 2022 se registran 25.8 millones de hogares con acceso a Internet, un 68.5% del total nacional. Aquí están contemplando fija o móvil, ¿no? Aquí nos comenta que incrementa 12.7 puntos con respecto al 2019. Y eso es muy cierto. La realidad es que aquí creció, insisto, muchos hasta el día de hoy pueden hacer todavía home office, pero ya no es como hace 2 años, ¿no? Que teníamos que hacer home office porque pues era lo que en ese momento se requería y lo que necesitábamos tener. Entonces sigue habiendo un gran incremento y yo creo que siempre va a haber incremento. Persona que cambia de residencia o persona que ya cierto se independiza, empieza a cambiar de esta forma, estos números empiezan a subir y bajar, ¿no? Ahora, respecto a turismo, porque estamos hablando de la licenciatura en turismo. Como podrán ver aquí, hay la línea amarilla, sobre todo en este apartado, nos indica el número de reprobación exclusivamente de la licenciatura. El verde nos habla como facultad dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero el amarillo es el que nos llama más la atención, porque a partir del 2019 al 2021 tenemos un incremento. En vez de bajar, ¿no? O sea, como lo fueron otros años, como podrán ver aquí, ya estábamos, más dicho, ya estábamos bajando, ¿no? Pero viene la pandemia y estos 2 años que son, yo insisto, son los decisivos 21 y 22, porque nos encontramos en cuarentena, nos encontramos en casa, trabajando desde casa. ¿Y qué pasa? Pues muchos alumnos dejaron de asistir a clases, dejaron de subir material, dejaron de hacerse responsables de lo que les correspondía. Entonces, esto hace que tengamos o que nuestros números suban en vez de empezar a bajar. Y aquí en específico, yo me basé en los datos del CICDE porque esos son estadísticas también. Por ejemplo, en el 2020, el pensamiento universitario se da en el primer semestre. Tuvimos que ingresaron 170 alumnos y se mantuvieron 170 alumnos.
De esos 170 alumnos, 11 reprobaron, o sea, reprobaron ordinario, quizás presentaron extraordinario o ya no presentaron título o viceversa. Ya no presentaron extra, pero presentaron título, pero la reprobaron de cualquier forma. Entonces nos da un 6.47%. Pero si nos vamos al 2022, donde estábamos en pleno desarrollo, para empezar bajaron nuestros números porque nos quedamos solamente con 135 alumnos que completaron su proceso de inscripción. Y nos dieron un total de 10 reprobados con 7.4. En el primer semestre con una sola quizás unidad de aprendizaje a distancia, como lo marca el mapa curricular. Pero recordemos que estos 3 años fueron completamente a distancia. Entonces ahí hubo un factor. Ahora, si nos vamos con estos mismos alumnos que ingresaron y nos vamos a tecnologías y aprendizaje autónomo, que es también a distancia 100%, en segundo semestre, podemos ver que en el 2021 tuvimos 15 alumnos, 15, o sea, el 2020 tuvimos 14 por 1, tuvimos 9.31. Insisto, estos 2 años, 20, 21 son, y 22 quizás, son clave. ¿Por qué? Porque son alumnos que vienen de preparatoria, en el caso del 21-22, que terminaron la licenciatura a distancia, digo, la preparatoria a distancia. Son alumnos que están insistiendo en que quieren todo a distancia, porque se les hace más fácil. Pero cuando uno se va a las estadísticas, descubre que no es verdad, que mantienen un desinterés, eh, pues no, sí, un desinterés de, pues la repruebo y no pasa nada. No, la realidad es que tampoco tienen esa conciencia de lo complicado o de lo que podría pasar que no aprueben y en una segunda oportunidad no aprueben, se van de baja de la licenciatura. Entonces, es no tirar toda la basura, porque yo no pienso de esa forma, yo siento que son oportunidades que tienen, pero que no las saben aprovechar correctamente. Entonces, esto realmente ha hecho que, pues que sí me llame la atención el cómo se fue desarrollando esto. ¿Qué conclusión llegué? Insisto, pienso yo que me hace falta terminar de observar cómo se desarrolla esta generación. ¿Por qué? Porque entre mis conclusiones que yo ya tenía previstas o que ya sabía que podría influir en el plan de estudios, una reestructuración. Algo que sea llamativo. ¿Por qué? Porque las redes sociales no han jugado a nuestro favor como licenciatura en turismo. Y voy a aclarar este punto porque muchas veces la gente viene con esta idea de, no, es que se la viven viajando. Es que no solamente es eso, es más allá. Yo, insisto, yo no soy turistóloga, yo soy licenciada en comunicación, pero yo a mis compañeros, gente que sé que estudió turismo, les he preguntado y veo cómo se les iluminan sus ojitos al hablar del turismo porque dices, es que eso es el turismo. El turismo no es solamente pasarla a armar viajes, salir de excursión. No, el turismo es conocer, introducirse a una cultura, conocer lo que hace esa cultura, entonces, ¿qué implica todo esto? Que seamos, pues, responsables de lo que tenemos bueno, como estudiantes. Ahora, respecto a si es una ventaja o una desventaja, ventajas veo muchas. Veo desde alumnos que pueden estar en otro país estudiando la licenciatura. Veo de otro estado, ventaja como que puedan desarrollarse a lo mejor profesionalmente, de estilo de personas que a lo mejor no han concluido una licenciatura porque no tienen el tiempo, ¿no? Pero aquí lo pueden lograr. Pero desafortunadamente, yo creo que para los jóvenes de hoy en día, el querer tener una licenciatura a distancia no es una opción. ¿Por qué? Porque no están comprometidos al 100%. Esta generación que entró en el 2024 viene un poco más ágil, más activa, más participativa, más sociable, a comparación de las otras. ¿Por qué? Porque ya salieron, no les tocó todo de un golpe y de un trancazo terminar algo que venían de una vida cotidiana a cambiarlo de un día para otro.
Entonces, pienso yo que no estamos preparados, quizás, porque no se nos ha inculcado durante el desarrollo de primaria, secundaria y preparatoria el uso de unidades de aprendizaje a distancia. No estamos preparados para terminar de ser responsables. Insisto, yo creo que el tomar una unidad, una sola, a distancia no debería ser al inicio de la licenciatura, debería ser a mitad de licenciatura. ¿Por qué? Porque a inicios pues vienen recién salidos de la preparatoria, donde todavía muchos maestros les recuerdan que tienen que hacer la tarea. Y entonces aún no están todavía con el clic de ya estoy en la licenciatura. Están terminando de entender. Muchos de ellos todavía son menores de edad, ingresan como menores de edad porque cumplen de años a finales, a mediados del semestre, pero siguen con esta mentalidad de jóvenes inexpertos. Entonces, soy de la idea que deberíamos de estructurar o acomodar las unidades de aprendizaje de cierta forma que sí utilicen las TIC, sí utilicen el teléfono, sí utilicen para beneficio de sus estudios, pero hay que aprender en qué momento. Insisto, otro factor muy importante, los docentes. Si los docentes no tienen una capacitación correcta, esto no va a fluir de forma correcta. Entonces, esas son mis conclusiones hasta ahorita con todo lo que investigué, con todo lo que leí, con todo lo que me empapé. A final de cuentas, creo, insisto, me hace falta observar el desarrollo de esta reestructuración que se hizo en esta licenciatura y poder sacar a flote y poder decir, aquí está 100% mi conclusión, porque eso es un factor importante. Y bueno, con esto yo me despido. Aquí están mis referencias de donde saqué toda esta información y agradezco. Y aquí quiero agradecer pues a toda esta gente, a todos durante este año que estuve aquí como pues haciendo la maestría y muchas gracias.